Buenos días. Seguimos la jornada de mañana y en esta mesa vamos a hablar de acción feminista ante la violencia de género. La acción feminista es, ya se ha dicho esta mañana, el motor de todos los avances y de todas las conquistas que las mujeres hemos tenido que ir consiguiendo una a una. No nos han regalado nada, no nos han dado nada. Por el contrario, en cuanto nuestras fuerzas han bajado, nos han recortado derechos que habíamos tardado mucho tiempo y mucho sacrificio para conseguir. Gracias a la lucha de las mujeres, gracias al movimiento feminista, podemos divorciarnos, podemos abortar, podemos encontrar protección ante la violencia de género. Gracias al movimiento feminista hemos conseguido que estas reivindicaciones se recojan en leyes y, en la medida que están recogidas adecuadamente en las leyes, constituyen derechos que podemos hacer cumplir. Pero en estos 40 años hemos conseguido lo que es la igualdad formal, pero no la igualdad real. La desigualdad real está manifiesta en todos los aspectos de la vida y son todas las brechas que todas conocemos. ¿Por qué la igualdad formal no ha reducido o eliminado la desigualdad real? Pues yo creo que porque no hemos atacado la estructura del patriarcado, que es lo que sustenta la desigualdad. Ese es el problema y ese es el reto. Y además, a veces la igualdad formal afianza desigualdades, porque sobre esa igualdad formal se hacen peticiones desde el patriarcado, se hacen planteamientos como los de custodia compartida. O sobre esa igualdad y esa libertad de decidir que tenemos las mujeres, se plantea la legalización de la prostitución o de los vientres de alquiler. A nuestros avances en el feminismo, en nuestros derechos como mujeres en esta sociedad, se corresponden acometidas del patriarcado, acometidas muy fuertes, como son la custodia compartida impuesta, el mito de las denuncias falsas, el síndrome de alienación parental o ahora con los coordinadores parentales, o negando la violencia de género, que es lo último que estamos viendo. En Europa nos hemos dotado de un convenio, el Convenio de Estambul, que persigue un objetivo que es bueno, es bonito, porque es establecer un paraguas de protección o de lucha, mejor dicho, contra la violencia de género en casi todas sus manifestaciones, en casi todas, porque frente a nuestra ley integral, que solo contempla como violencia de género la violencia que se produce en el seno de la pareja o una vez terminada la pareja por el hombre sobre la mujer, el Convenio de Estambul reconoce como violencia de género la violencia sexual o los matrimonios forzados o la mutilación genital. Pero, y con esto voy a terminar para presentar a las ponentes, fijaros que en el Convenio de Estambul hay un silencio sobre la prostitución y sobre los vientres de alquiler, cuando, a mi entender y al entender de muchas de nosotras, son manifestaciones de violencia de género y, en el momento actual, yo creo que constituyen una forma nueva de esclavitud de las mujeres. Hemos propuesto en algún ámbito, y ha tenido buena acogida, la aprobación de alguna legislación internacional que prohíba estas conductas, porque si no, la mitad del mundo lo permite, la otra mitad lo prohíbe y sería bueno tratar de, en la hoja de ruta que marquemos, abrir alguna brecha para avanzar en esa dirección.
¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos que marcar en este momento el movimiento feminista para seguir avanzando en la conquista de igualdad efectiva, de igualdad real de las mujeres respecto a los hombres? Pues es lo que esperamos de nuestras dos potentes ponentas que me acompañan en la mesa. Las dos pertenecen a la academia y las dos son muy conocidas por todas vosotras y, por tanto, voy a hablar muy poquito de cada una de ellas. Pero a mi derecha está Ana de Miguel, que es una feminista de largo recorrido y larga trayectoria. Es profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Dirige el programa de doctorado de estudios interdisciplinares de género y el Observatorio de Género de dicha universidad madrileña y dirige también el curso de Historia de la Teoría Feminista, que lleva ya muchos años funcionando y formando personas en el feminismo. Ha publicado muchos estudios sobre personajes o personas que a mí también me resultan de mucha atracción. Por ejemplo, Alejandra Kollontai. Yo tengo una formación marxista y Alejandra Kollontai, para las marxistas de los años 70, pues era un personaje de mucha referencia. O Flora Tristán, que era una socialista feminista también. O de John Stuart Mill, que, por cierto, de John Stuart Mill se recoge una cita, una frase en la exposición de motivos de la Ley de Igualdad. Una frase que sirvió hace 50 años y que sirve ahora, y es la siguiente, que dice: aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros. Eso llama él la igualdad efectiva. Bueno, sobre todos ellos y ellas ha hecho estudios Ana de Miguel, pero su obra principal también, a mi entender y con mi desconocimiento del trabajo de conjunto quizá, es su libro Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Es un libro que publicó en el año 2015, que va por la 12ª edición, y es un libro que a mí me parece fundamental para el posicionamiento actual frente a los vientres de alquiler y frente a la prostitución. Y Ana de Miguel está centrada actualmente investigando en cómo se reproduce la desigualdad entre las personas jóvenes cuando se educan en sociedades formalmente igualitarias, qué mecanismos, que yo creo que tienen un poco que ver con las estructuras que seguimos manteniendo, las estructuras patriarcales. Y centra el estudio también en las creencias que subyacen a la sexualidad, la pornografía y la prostitución. Ana de Miguel ha recibido muchos premios también, el Premio Ángeles Durán a la innovación científica en estudios de género, el Carmen de Burgos a la divulgación feminista y a la excelencia investigadora. Y es comadre de oro de las comadres de Gijón. Está también con nosotras en la mesa Rosa Sansegundo Manuel. Rosa es también una mujer de muy larga trayectoria feminista, también pertenece a la academia, es profesora catedrática en la Universidad Carlos III y tiene una larga trayectoria docente e investigadora, no solo en materia de género, sino también en bibliotecomanía, que nunca me sale bien esa palabra, y documentación. Rosa preside la plataforma universitaria de los institutos de estudios de género que se han ido creando en las diferentes universidades ante la visión tan androcéntrica que hay de la enseñanza y la invisibilidad de las mujeres tanto en la creación como en la ciencia. Esos institutos están jugando una función extraordinaria para que las personas que salen de las universidades salgan con formación en género, ya que en las asignaturas
no se ha incorporado la perspectiva de género y, por ejemplo, en Derecho, que es lo que yo más puedo conocer, hay una ausencia total de visión de cualquier asignatura de Derecho, de cualquier materia con perspectiva de género, lo cual hace muy difícil que luego en la práctica se pueda tener esa perspectiva. Y eso justifica, por ejemplo, algo que ha ocurrido ayer, y es que un juzgado de instrucción de Madrid ha derivado a un juzgado de violencia de género el tema de la mujer que María José Carrasco, me parece que se llamaba, cuyo marido le ayudó en el suicidio. Entonces, tratando esto como si fuera violencia de género, por lo menos derivándolo formalmente a un juzgado de violencia de género, lo que, a mi entender, se deja ver es que no se tiene ni idea de lo que es la violencia de género, aparte de que se quiera quitar el trabajo de encima. Bueno, termino ya. Rosa es docente y coordinadora de la asignatura que lleva el mismo nombre del Departamento de y Documentación. Y además de Rosa quiero destacar otra cuestión, aparte de que tiene muchas publicaciones como buena investigadora, es que es una activista. Rosa forma parte de la plataforma del voluntariado, pertenece a Progresistas, como yo también, y a Separadas y Divorciadas y a la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. ¿Quieres empezar, Ana? Sí. Vale. Hola, buenos días. Bueno, pues sabéis que es un placer y un orgullo estar aquí con todas las que nos han precedido, con todas vosotras. Es un placer, no se puede... Es así, lo sabéis, con mi compañera Rosa Sansegundo, con la que nos encontramos en tantos tribunales de tesis feministas. Bueno, pues como vamos un poco mal de tiempo, vamos a ser un poco más breves, ¿verdad?, de lo que nos habíamos propuesto inicialmente, para que pueda haber algo de debate y, bueno, ella nos moderará. Pero entonces yo quiero comenzar diciendo que bueno, comenzar una vez más señalando la importancia enorme para el feminismo de este tipo peculiar de acción feminista que es el pensar. Este tipo peculiar de acción feminista que es la teoría. Este tipo peculiar de acción feminista que es saber que para luchar contra las desigualdades de todo tipo, que para luchar contra un sistema de poder que es estructural, que lo personal es político, vale, pero que el sistema de poder contra el que luchamos es una estructura, es un sistema poderoso. Para luchar contra este sistema tenemos que ser capaces de analizar lo mejor, de la manera más exacta posible, y el conocimiento es posible. No nos quepa duda que por el mismo tipo de conocimiento que se está tratando de ir a Marte y poner una colonia en Marte, por el mismo tipo de conocimiento que se trata de reproducir seres humanos in vitro, por ese mismo tipo de capacidad que tenemos tan enorme, también somos capaces de analizar cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres en sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias, es más, con políticas activas de igualdad, es más, con hombres que se han transformado unos cuantos y que vienen a las manifestaciones. Tenemos que ser capaces de analizar cada vez mejor esto, ¿ya? Cómo se reproduce la violencia entre hombres y mujeres en sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias y en que todo el mundo declara apoyar el valor de la igualdad. Este es el desafío que tenemos. Y es el desafío que tenemos y es lo que llevamos haciendo 30 años o 40 en España, el movimiento feminista. Veo a Rafaela Pastor, y en ella condenso a otras muchas que han sabido que lo crucial para poder desarticular la sociedad patriarcal es conocer bien cómo se reproduce la teoría. Bueno, dicho esto,
Paso al tema de la violencia. Creo que en el tema de la violencia hemos dado enormes pasos en este país, pero enormes. Uno, no tenemos tasas de violencia tan altas como en otros países europeos, los que nos rodean justamente, ni del mundo, pero hemos dado pasos de gigante porque hemos sabido analizar las causas de la violencia y de ahí luego tener una serie de políticas reivindicativas, entre las que está la Ley de Violencia de 2004, después de haber hecho un análisis conceptual correcto, las reivindicaciones y la ley. Hemos avanzado muchísimo, es la pura verdad. Ya prácticamente todo el mundo condena la violencia contra las mujeres. Así, la violencia. O condena la violencia física. O condena incluso el insulto y la humillación de mujeres. Prácticamente todo el mundo lo condena. Esto es lo que hemos avanzado, pero es un grandísimo avance, no lo podemos infravalorar. Porque sucede en nuestro país de una manera que no sucede en otros muchos. Que la gente se tenga que poner límites y cortarse un pelo antes de poder hacer un discurso en el que de alguna manera legitime la violencia contra las mujeres. Sin embargo, en otros países no es así. Y lo hemos conseguido a golpe de perseverancia, inteligencia y lucha común. Vale, pero hay el tema que yo voy a abordar es otro tema, que es el de la llamada violencia sexual. Porque lo que voy a tratar de dejar en la mesa, sin más, aunque es el hecho del que creo que ya tenemos todas conciencia, de que con la violencia que lleva un adjetivo, que es el de sexual, ya no todo el mundo tiene tan claro que haya que condenarla. Ya todo el mundo no tiene tan claro que nos tengamos que cortar más que un pelo y no legitimar la violencia sexual contra las mujeres. Es más, en este tipo de violencia sexual lo que voy a defender es que es el refugio que ha encontrado la sociedad patriarcal en las sociedades como nuestras, superformalmente igualitarias, con políticas activas de igualdad, con una vicepresidenta como la que hemos visto. En sociedades como la nuestra, el refugio que está encontrando la legitimación de la violencia contra las mujeres es en la sexualidad. Pero la violencia siempre tiene que legitimarse en algún sitio. Históricamente se legitimó en la desigualdad entre hombres y mujeres por naturaleza o en la existencia de unas religiones patriarcales que también lo legitimaban, aunque fuera por omisión. La violencia siempre tiene que estar legitimada para que luego los hombres, en este caso, en la violencia de género, puedan ejercerla. Esto, se me ha olvidado decirlo, es muy importante. Yo estoy aquí en nombre de la filosofía o del pensamiento y la violencia contra las mujeres tiene muchas causas, lo sabemos que es multicausal, pero yo voy a centrarme en la causa de las creencias que tenemos, porque la filosofía lo que nos enseña es que casi ninguna persona llega a realizar una acción que califique como de acción mala. Nadie quiere sentir que es mala persona. Solo, bueno, por decir, bueno, un poco bohemia, un poco canalla, pero solo con las mujeres. Y como decía la gran Concepción Arenal, el problema que vivimos en las sociedades patriarcales es que, esto lo decía Concepción Arenal, que es muy grande, también la he estudiado varios años, es que un caballero no deja de ser un caballero por comportarse como un canalla si lo hace con una mujer. Eso le da puntos y lo puede exhibir. Sí, soy un poco canalla. Hasta ponerle el nombre a una librería, señores canallas, bueno, todo esto de alguna manera es que es el lugar donde ancla la legitimación de lo que nunca toleraría que hicieras con un igual, lo puedes hacer con una mujer y ponerte una medalla de paso. Pero, bueno, el asunto es que hemos deslegitimado la violencia contra las mujeres en general. Entonces ya pocos hombres van a poder
presumir de alguna manera de haber tenido que utilizar la violencia en un momento dado, pues en una barra del bar. Sin embargo, no hemos conseguido deslegitimar la violencia contra las mujeres si aparece la palabra sexo por el medio. La palabra sexo estamos comenzando a estudiarlo y no sabemos dónde nos va a llevar todas nuestras investigaciones, que ahora vamos a poner ahí el foco sobre eso que se llama sexualidad o el dispositivo de sexualidad. Todo lo que no puede hacer hoy un chico o un hombre, que es, por ejemplo, simplemente llamar guarra a una compañera, llamarla guarra, bueno, llamarla, insultarla, humillarla, pegarla unos bofetones, hacer que la asfixia, decirla traga, cerda y más que vas a tragar, toda una serie de expresiones que sitúan a los hombres en una situación de poder y dominación sobre alguien que se va a ir con su dosis de humillación, si él quiere. La dosis de humillación de la violencia sexual. Pero resulta que todos estos insultos, los bofetones, los estrangulamientos, si queréis, el sacar el látigo y sacudir con un látigo, el hacer vomitar a una persona, el verla, el violarla, vamos a quitarnos ya el violar a una mujer o a varias seguidas, el violar en grupo a una chica. Todo esto que está tan mal en el mundo real, en el momento en que le pones esta idea, no, perdona, es que hay sexualidad por medio, es que es una fantasía, es que ¿quién no nos dice que ella lo está eligiendo libremente? Alguien siempre levanta la mano y dice, si a ella le gusta, si a ella le gusta que le llamen guarra, si a ella le gusta que le estrangulen, si a ella le gusta que le den latigazos en el culo, si a ella le gusta que lo que está vomitando se lo vuelvan a meter en la boca y le digan, y ahora vas a tragar más, traga, 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 que es, fijaros, es que suena a patriarcado en estado puro. Traga, 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 y calla. Y ahora di a todo el mundo que es tu libre elección y que es que tú así disfrutas de algo que nadie va a creer que tú estés disfrutando, a no ser que tú misma digas, añadan la palabra sexo. Entonces, la idea fuerte es, estamos viviendo en estos momentos en una sociedad que tiene la violencia acorralada. Como le oí una vez a la gran Amelia Valcárcel, era que tenía la ceja partida, decía, demos al patriarcado donde ya tiene la ceja partida. Bueno, es una imagen procedente del boxeo, en que tú das más golpes a tu contrincante boxeando, donde ya le has abierto un poco la sangre, el moratón, dale donde ya le has dado. El patriarcado tiene la ceja partida en el tema de la violencia, es donde podemos seguir dando para hacer ver, es un dar metafórico, donde podemos seguir conceptualizando para hacer ver que no hay esa igualdad de la que ya se nos dice ahora que hay igualdad. Con la violencia sexual, el patriarcado ha encontrado este refugio donde legitimarse. Lo que es intolerable, hacer un discurso de que vuelva a poner a las mujeres en su sitio, en el de traga y calla, estás aquí para dar placer o para servir. Ese discurso ya no es tolerable en el mundo de lo público, pero lo sigue siendo y cada vez más, vamos a más, en el de la sexualidad. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en esta acción feminista contra la violencia? Pues tomarnos en serio el que tenemos que abrir un programa de investigación, decía Silvia Boavent, que un programa de investigación sobre el poder. Y creo que hay que volver sobre ello, porque una de las grandes cosas que nos han traído en España a estar aquí hoy en día, y esto no sucede, ya os digo, en los países de nuestro entorno, para nada, es el magnífico análisis teórico que hicieron de las relaciones, lo llamaron así, mujer y poder, Celia Morós, Amelia Valcárcel y otras tantas que no cito porque ya no tengo memoria para los nombres, pero que tuvieron incluso un seminario de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ahora se me viene Concha Roldán, un seminario para pensar
cómo debían ser las relaciones entre las mujeres feministas, las mujeres y el poder. Hace 30 años. Un seminario en el que se enfrentaron y analizaron las tesis de los feminismos de la diferencia que mantenían que las mujeres no teníamos de ninguna manera que entrar al poder patriarcal. Porque, citando a otra feminista, Audre Lorde, no desmontas la casa del amo con las herramientas del amo. ¿Que no? Yo creo que sí. Las herramientas, el feminismo es una caja de herramientas, la tradición teórica feminista es una caja de herramientas en la que tenemos que estudiar para saber qué herramientas han contribuido a desmontar y cuáles lo han dejado igual. Han decorado un poco la casa y han dicho, bueno, ya hemos puesto nuestra cortina feminista. No. Bueno, esto es debatible, como todo, pero la razón no es una herramienta del amo. La razón la tenemos todos los seres humanos y la capacidad de obrar también. Entonces, vamos a ver a qué estamos llamando herramientas del amo, que igual nos han confundido con el androcentrismo y lo que se llama del amo en realidad es del ser humano. Bueno, mirad, sobre la violencia sexual y el tema de la sexualidad, algunas ideas. En primer lugar, preguntémonos, ¿por qué el sexo puede hoy ocupar el lugar que ha ocupado históricamente la religión? ¿En qué sentido? En el de que hace 200 años, cuando todavía los seres humanos y los grupos, los países, creían colectivamente en Dios y daban sentido a su vida a través de la idea de Dios, es decir, les servía para levantarse cada mañana y vivir su vida. Si te quejabas de algo o si querías tener una conciencia crítica sobre algo, te podían decir, perdona, pero no sigas por ahí porque ya está aquí escrito en la Biblia que esto no es así. Incluso si querías decir que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, te decían, no, mira lo que pone aquí. Y Josué mandó parar el Sol. Luego es él el que se mueve alrededor de la Tierra. Bien, la Biblia era, tanto para lo moral como para lo científico, la religión era la que te decía, de esto no puedes seguir hablando, ni criticando, ni pensando, porque es palabra de Dios. Y ahora, cuando queremos criticar una práctica que se llama sexual, pero no la que pueden hacer en su dormitorio ellos mismos, como dice la gran Carol Pateman, que si hay una necesidad sexual es la única que nos podemos resolver con la mano. Luego, no tiene, y lo dice la gran Carol Pateman, una politóloga de lujo, de la que se vuelve a reeditar su obra, El contrato sexual. Dice, bueno, si es una necesidad no es como las otras, que si no comes te mueres, si no lo haces no te mueres, punto. Luego, te la puedes satisfacer tú misma. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se esté utilizando la palabra sexo o sexualidad para decir, uno, aunque es una relación que une a dos personas o a más y en la que, por tanto, es susceptible de un análisis crítico y desde la filosofía moral, porque la filosofía moral analiza todas las relaciones humanas, todas, porque todas son susceptibles de que haya relaciones de dominación por el medio, que uses a la otra persona no como un ser humano, sino como un trozo de carne a tu servicio. Porque la filosofía moral, si algo te dice, su principio es déjate de tu yo y de tus deseos, porque estamos en el área de la filosofía moral y ponte en el lugar de los demás. Ese es el principio de la posición moral. En el mundo no hay otra. La filosofía moral no te invita a pensar yo quiero, yo deseo, a mí me pone, esto me gusta, a ver cuáles son mis... No, es al contrario, y es lo que nos ha traído hasta aquí, el ponte en el lugar de los demás. Bueno, pues todo el neoliberalismo sexual actual lo que dice a nuestras hijas e hijos, y por eso es tan peligroso, porque nos jugamos seguramente mucho más de lo que parece en el tema de la prostitución y de lo que estamos llamando la sexualidad. Nos jugamos el concepto de lo que es un ser humano y lo que se puede hacer con él. Nos jugamos el
límites que hemos ido poniendo, ¿a quién? Al poder inicial de los patriarcas, que era el poder de acceder al cuerpo de todas las mujeres, del de sus hijas, el primero. Hemos ido poniendo límites al poder. La historia de la humanidad la podemos leer así, como la historia en la que los seres humanos, ¿quiénes? Los de abajo, no me sale ahora otro nombre mejor, las de abajo, hemos ido consiguiendo, a través de nuestra razón, también de explicar la posición moral y de nuestro poder, poco o mucho, algo, hemos conseguido lo primero, acabar con el incesto. Este es un paso muy grande en la historia de la humanidad. Acabar con el incesto, que es el derecho del padre a acceder al cuerpo de su esposa, sus esposas y sus hijas. Un derecho, bueno, esto está teorizado en toda la historia de la filosofía y el pensamiento. Freud, Levi-Strauss, la civilización comienza con el tabú del incesto, cuando los hombres, fijaros, qué fuerte, en vez de ceden el acceso a sus hijas a otros hombres, que es instaurar el tabú del incesto, comienzan a intercambiar mujeres. En vez de quedarme yo con mis mujeres para acceder a sus cuerpos, que tengo derecho, voy a poner aquí un tabú y voy a intercambiar. Yo os mando a los de la tribu de Alau las mías y vosotros nos mandáis las vuestras. Con esto queda instaurado los sistemas de parentesco que van a hacer que los varones entre sí sean ya cuñados. Y lo del cuñadismo, yo que no sé muy bien de dónde ha salido, pero el cuñadismo está relacionado con el fin del tabú del incesto, con el principio del tabú del incesto. Estos cuerpos no se accede a ellos. ¿Sabéis qué está pasando en la pornografía actual? Lo que es alucinante, que de los 10 vídeos más vistos cada día, pero no me atrevo a decirlo, pero igual 4, de 10, 4 son del tipo chico asiático, adolescente asiático, se levanta más caliente que una mona y viola a su madre mientras pasa la aspiradora. Os parecerá que es una fantasía. ¿No sabéis lo reiterada que está en la pornografía en Internet? La fantasía de violar a la madre, pero es que ese es una pestaña, violar a las hermanas, bueno, y a las hermanastras, es decir, la idea de la fantasía, entre comillas, de la violencia sexual contra las familiares cercanas, a mí es una de las cosas que más me ha impresionado, porque no ya que de los 10, 6, de los 10 top 10, los más vistos cada día, 6 van a ser lo que se llama sexo no consentido. Porque ella está durmiendo, porque está en el dentista y le ha puesto una anestesia total, porque le han dado una droga, porque literalmente la acaban de matar, que es la última moda de los vídeos en pornografía. Le debo a mis alumnas y alumnos de cuarto de criminología en la Rey Juan Carlos, que les doy violencia de género, que me tengan al día absolutamente de las novedades en la red legitimando la violencia contra las mujeres. Y a ellos, son ellos y ellas quienes en una clase me dijeron, Ana, queremos poner este vídeo, pero es un poco fuerte. Y yo pensé, no hay problema, yo ya he visto de todo. Y cuando vi ese, de la nueva pornografía que siempre quiere ir más allá, tuve que cerrar los ojos y decir, ¿pero esto qué es? Que es el nuevo, la acaban de matar a una chica. Ella está en el retrete encima, haciendo piso caca, todo hay que decirlo. Está en una situación de indefensión. La matan, la pegan unos tiros y la siguiente imagen es en una mesa y la están ¿qué? Bueno, pues follando y muerta, todavía con la sangre caliente, como en los crímenes de Ciudad de Juárez. Esto es lo que está convirtiéndose en ¿has visto el último vídeo de Internet? Entonces, tenemos que reflexionar sobre ello. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Ana. Has dejado algunas ideas muy interesantes sobre la mesa que en el debate podremos luego comentar. Ana, Rosa. Bueno, buenos días a todas. Hablo en femenino inclusivo. En primer lugar, quería dar muy especialmente las gracias a la Concejalía de Igualdad y al Ayuntamiento de Fuenlabrada y también a este municipio maravilloso que, como antes lo definía Silvia, es un municipio que tiene feminismo. Y como tiene feminismo, bueno, pues aquí yo creo que tengo parte de mi corazón y agradecer muy especialmente el poder estar aquí, porque yo creo que es algo fundamental que nos reconozcamos, que hablemos, estar rodeadas de maestras, de compañeras, de amigas, pues yo creo que es algo fundamental y es una tarea que en los momentos que estamos yo creo que es una tarea todavía más importante. Yo quería empezar a hacer mi intervención sobre lo que es la violencia y hacer un pequeño recorrido, y os voy a invitar a hacer el recorrido que yo hice. La violencia me parece lo más execrable que hacemos o que hacen los varones, fundamentalmente, y me costó entender qué es esto, de dónde viene, por qué es tan atroz, qué es esto. Y es un poco lo que os traigo, este pequeño recorrido a través de muchas lecturas, desde una perspectiva de racionalidad, de intentar entender esto tan horrible. Y en ese sentido voy a hacer un pequeño recorrido histórico y conceptual, porque yo creo que cuanto más conocemos la historia, o de dónde venimos o dónde nos situamos, mejor interpretamos el presente. Y para saber dónde viene esta violencia tan atroz que hemos padecido las mujeres, nunca ha habido un grupo en la historia de la humanidad, ningún grupo, absolutamente ninguno, que haya tenido el sometimiento que hemos tenido las mujeres. No se nos ha permitido leer, alfabetizar, hablar, no estábamos en el lenguaje, no estábamos en la ciencia, se nos ha violado, se nos ha maltratado. O sea, nunca ha habido un grupo que se le haya maltratado en la historia de la humanidad como se nos ha maltratado a las mujeres. Nunca, nunca ha existido. Entonces, ¿de dónde viene esto y qué recorrido tiene y qué consecuencias y cómo podemos salir de ello? Es un poco que sé que tengo la mitad de tiempo el que tenía pensado, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, ¿de dónde viene este sometimiento tan bárbaro y tan brutal que hemos padecido y que padecemos las mujeres? Bueno, pues desde este libro de la creación del patriarcado, que os lo recomiendo, que es magnífico, la interpretación que un poco que viene a hacer es cuando en la humanidad pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, la humanidad se asienta fundamentalmente alrededor de los grandes ríos, el Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Yangtze en China, el Amazonas no entra porque ahí no se produce la agricultura, que está en mitad de la selva. Y en ese momento que se empiezan a producir los primeros asentamientos y que se empieza a producir la agricultura, nace la escritura, que nace como necesidad contable, que es una cuña que incide en una arcilla, una tableta de arcilla, y nace la escritura como una necesidad contable, no nace para escribir libros de poesía, ni de literatura, ni para escribir sobre religión. Nace como una necesidad contable. ¿Y qué es lo que se cuenta? Pues se cuentan esos excedentes agrícolas que ya tiene la humanidad, que le sobran sobre lo que necesita para la supervivencia. Bueno, pues todo esto que parece que no estoy hablando de nada, estoy hablando fundamentalmente que el origen está fundamentalmente en el origen de la propiedad privada. Cuando surge, que estoy atravesando un periodo largo de la historia de la humanidad, contado a grandes trazos, y se producen estos hechos de forma concatenada unos con otros. Y además del nacimiento de la agricultura, la propiedad privada y la escritura, va a surgir también las primeras formas de parentesco o formas incipientes de familia, y va a surgir el militarismo. ¿Y el militarismo en qué va a consistir? El militarismo va a consistir en invadir otros pueblos u otras culturas, fundamentalmente por vía marítima, que era la única forma de comunicación, no había otra. El militarismo significa invadir otros pueblos y otras culturas para quedarse con sus excedentes. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues fundamentalmente, esto contado de forma rápida y, como diría brocha gorda, fundamentalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir en este proceso? En las guerras se va a matar históricamente
a los varones y a las mujeres se las va a esclavizar. Y en este sentido, la esclavitud es un concepto en la historia de la humanidad exclusivamente femenino. La esclavitud ha sido un concepto para las mujeres y de las mujeres. La esclavitud sí que estaréis pensando que efectivamente que hay varones esclavos, esclavizados, pero la esclavitud se hizo solamente para las mujeres, eso es un concepto aplicado a las mujeres, y cuando se abusaba y se violaba a las mujeres, se las llevaba a otros territorios. Cuando se abusaba de ellas sexualmente y estas mujeres procreaban y tenían hijos, y se vio y se percibió la personalidad sumisa de los varones esclavos, también se esclavizó a los varones. Pero el concepto es exclusivamente femenino, el de la esclavitud. Y la esclavitud nos ha acompañado toda la historia de la humanidad, absolutamente toda la historia. Si pensamos en nuestro país, la abolición final de la esclavitud, si bien es verdad que no estaba en la península, sí que estaba en las colonias o provincias que tenía España en América Latina, se va produciendo según se van emancipando, según se va independizando todas las provincias o colonias de América Latina. Se van produciendo además la abolición de la esclavitud de forma paulatina. Primero se las permitía que los hijos de las esclavas fueran liberados, etc. Pero bueno, fue al finales del 19, con la Primera República Española, es cuando se produce finalmente la abolición de la esclavitud. O sea, estamos hablando de algo que nos ha acompañado toda la historia de la humanidad. Y este es el meollo o el fundamento de qué hemos sido las mujeres en la historia de la humanidad. Hemos sido las esclavas. Hemos sido las esclavas, no hemos sido otra cosa. Eso es lo que hemos sido fundamentalmente. Hemos sido las esclavas y llevamos un siglo de, más o menos, en Europa o en España, de grandes avances. Efectivamente, hemos hecho grandes avances. Yo creo que si el planeta Tierra perdura, que todavía estamos en ello, si pasan muchos siglos y milenios, estoy segura que el siglo XX, pese a que han acontecido grandes hechos, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, un desarrollo tecnológico impresionante, etcétera, yo estoy segura que si pasan muchos siglos en la historia de la humanidad, milenios, pasará el siglo XX como el siglo de las mujeres. Hemos pasado de no existir a existir. Hemos pasado de no estar ni en el lenguaje ni en la ciencia, no estábamos en ningún sitio y estamos aquí. Pues esta es un poco, a grandes rasgos, la historia de dónde viene esta violencia tan atroz. ¿Y qué ocurre con la esclavitud? Bueno, pues que para dominar y someter a otro hace falta tener violencia, porque si no, no te dejas someter y dominar. Y aquí es donde surge fundamentalmente lo que va a ser el patriarcado, que nos va a durar pues, hasta hoy. Un matiz con el tabú del incesto, mi queridísima y admirada Ana. Victoria Sau habla también de varios... esto que he contado es a grandes rasgos, pero efectivamente hay varios momentos en los que se va produciendo la subordinación y el sometimiento de las mujeres, generado, por supuesto, con gran violencia. Lo que dice Victoria Sau, recogiendo a Lévi-Strauss, es que el tabú del incesto, o sea, las hembras de muchas especies de animales, las hembras se aparean con su progenie. En perros, gatos, lo podemos ver en muchos ámbitos. Cuando se reproducen animales en Pirineos o en cualquier sitio, se reproducen con una pareja y luego la hembra sigue procreando con su progenie. Entonces, lo que analiza Victoria Sau es el tabú del incesto es el primer acto de cultura. Es el primer acto de cultura. ¿Y esto qué significa? Que sea el primer acto de cultura, que aunque luego efectivamente tiene todas las consecuencias que comentaba Ana, que sea el primer acto de cultura significa que cuando se empiezan a crear los primeros conatos de relaciones familiares o relaciones de parentesco, el mayor vínculo es el que tiene la hembra con su progenie. Para romper ese vínculo, que podía ser matrilineal, para romper ese vínculo se genera el tabú del incesto y la hembra ya no puede establecer ese vínculo que es el más fuerte de todos. Estamos situándonos en ese momento, en ese periodo de la historia de la humanidad, sino que a la hembra no se la permite procrear con su progenie y tiene que irse a otro grupo donde no tiene familia, no tiene contexto, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es otro brochazo también, que efectivamente
como las formas de dominación mutan, todo se apaña, y esto lo vemos en toda la historia de la humanidad, todo se apaña. Cualquier paso y cualquier avance significa, ¿no? Y por eso hay que estar tan alerta como para estar en constante análisis de la realidad en la que estamos. Bueno, pues contado esto así a grandes rasgos, esto es de donde proviene la historia esta tan trágica que hemos padecido las mujeres, que además, para someter a otro contra su voluntad necesitas usar la violencia, pero claro, la violencia es que es muy cansada, Como decía Gramsci, si el dominado no interioriza la ideología del dominador, no es dominado. Entonces, claro, como someter y dominar a otro a base de violencia es muy agotador, pues hay que utilizar todo un engranaje de creación de un orden simbólico que nos ha abarcado absolutamente en todos los ámbitos y no hay quien se escape de ello, que se va a crear todo un orden simbólico de dominación y subordinación de las mujeres que afecta absolutamente a todos los ámbitos y en todos los espacios. Desde los monoteísmos, que es uno de los primeros hitos, donde la mujer ya no se la venera como una mujer como creadora, sino que ya va a ser, ¿quién va a ser el creador? El creador va a ser un varón, ¿no? Como dice Tamayo, y el patriarcado se hizo Dios, ¿no? Pues en muchos más ámbitos va a acontecer este momento, también en nuestra tradición intelectual y filosófica occidental, por supuesto que toda la historia de la filosofía interiorizan y legitiman esa subordinación de las mujeres a los varones. Ay, perdón. También con otros sistemas como la culpa. La culpa es una forma de dominación y sometimiento también. La responsabilidad, cuando educamos a alguien, a un menor, lo educamos en las pequeñas responsabilidades, ¿no? En su crecimiento, en su desarrollo de la personalidad. La responsabilidad nos lleva a la acción, sin embargo, la culpa nos inmoviliza y nos incapacita. Bueno, pues tenemos tantísimas herramientas de subordinación en las mujeres que son infinitas, enumerarlas. La mujer, efectivamente, vamos construyendo de forma milenaria y absolutamente en todos los aspectos, vamos interiorizando en todo el orden simbólico esta dominación. Ocurre en la Edad Media occidental y europea, que además va a ser dura, porque va a ser un momento de mucha violencia contra las mujeres, porque se va a identificar el cuerpo de las mujeres con el mal, con el demonio. Entonces eso, imaginaos en una Edad Media, en nuestros pueblos perdidos, que no se veía más, ¿no?, que los campos de Castilla y una iglesia allí en medio, pensar que la mujer te lleva al infierno, pues era tremendo. Hubo un genocidio en este periodo muy grande para las mujeres, hubo muchos pueblos en Europa donde solo quedó una mujer, se desarrolló una violencia atroz, que además se las mataba con tortura. En eso fue el gran avance la Revolución Francesa con su guillotina tan limpia. Y a las mujeres hubo muchos pueblos donde solo quedó una mujer por tema de procreación, si no, no sé ni qué hubieran hecho con nosotras. La segregación de la mujer tiene una historia milenaria, es absolutamente en todos los ámbitos, en todos los aspectos. En la Baja Edad Media, cuando empieza el Renacimiento, que era un momento tan floreciente que podíamos las mujeres avanzar, siempre nos animamos, siempre hemos liderado en toda la historia de la humanidad. No hemos escrito la historia, que las escriben los vencedores, pero siempre hemos liderado todos los procesos de cambio. Luego ellos han ocupado los puestos, pero siempre lo hemos liderado. Cuando en la Baja Edad Media se crean las universidades de la mano de las escuelas catedralicias en el mundo católico, de las madrasas en el mundo árabe, a las mujeres se nos echa de todos los conocimientos. Va a ser un hito muy importante para que salgamos fuera. Se nos echó del conocimiento, se nos echó de la alfabetización, se nos echó del acceso al conocimiento, del acceso a leer. En España se permite el acceso a la lectura a las niñas con la ley Moyano, pero no se las permite porque las mujeres se tienen que cultivar y tienen que leer y que se tienen que hacer cultas, no. Se las excluye. Como dice Simone de Beauvoir, las mujeres somos seres alienados de nosotras mismas. No somos seres para sí, somos seres para otro. Estamos socializadas en una educación para servir a otros, cuidar a otros,
incluso hasta la socialización de nuestra sexualidad es satisfacer a otro. O sea, bueno, pues se escolariza a las niñas no porque ellas tengan que aprender a leer, se escolariza a las niñas, solo se permite escolarizar niñas de 6 a 9 años para que puedan ser un poquito más cultas cuando eduquen a sus hijos, no porque ellas tengan derecho a la lectura. Me voy a saltar algo porque si no, no me va a dar tiempo a nada. Uy, que ya... Uy, voy... Uy, qué horror. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género, no me voy a poner a definir sexo-género, pero efectivamente existe una diferenciación, así también contada muy rápido, donde primordialmente el sexo, aunque ambos está visto que son culturales, el sexo está más vinculado a la biología y el género a la cultura. Entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia es una forma de interactuar con el otro. Podemos interactuar en relaciones de igualdad, de reciprocidad, de tolerancia, de convivencia en la pluralidad, y en las antípodas de la violencia, estarían las relaciones de violencia. La violencia es una forma de interactuar con el otro para dominar y someter su voluntad. Por eso se utiliza la violencia, ya sea entre parejas, entre grupos, entre estados. Y se utiliza la violencia porque es eficaz. Para dominar y someter la voluntad de otro, lo más eficaz y lo más rápido es utilizar la violencia. Y por eso se utiliza porque es muy eficaz. La violencia no viene en los genes. La violencia es algo aprendido. La violencia es algo aprendido. Rojas Marco habla que la violencia se aprende incluso en los primeros meses de vida y habla casi en los primeros 6 meses, pero viene a decir que casi en los primeros 6-7 años de vida se aprende a interactuar con el otro, se aprende a interactuar afectivamente y se aprenden las relaciones de violencia y de dominación. O sea, es algo absolutamente aprendido. La violencia se manifiesta, y por eso nos destroza a las mujeres en tantos ámbitos, porque se manifiesta en muchos ámbitos. No me voy a extender en esto, desde el miedo, el aislamiento, la dominación, etcétera, etcétera, el aislamiento de las mujeres, que nos lleva a ese entorno privado que tan necesario para los varones ocupen el espacio público, llevarnos a nosotras al entorno privado. La violencia es una conducta social y estructural aprendida durante milenios y es un refuerzo de la posición masculina de dominio. Es un sistema de dominación la violencia. La violencia no es algo que viene de repente, no. Es algo aprendido, transmitido, interiorizado. Y ese aprendizaje incluye que tienen carencias de resonancia afectiva. ¿Y qué es tener carencia de resonancia afectiva? Que no te duele el dolor de los demás. Y como cuenta Celia Amorós, son manipuladores porque te cosifican, tienen poca resonancia afectiva, te han cosificado. Y que al te han cosificado significa que te manipulan, y manipular del vocablo latino es todo lo que podemos asir con las manos. O sea, te han hecho un objeto de su uso. Por eso matan. Matan, ¿por qué? Porque eres un objeto de su uso. Cuando van a perder ese objeto, prefieren romperlo, como hacemos si te van a quitar un bolso. Prefieres que se lleven un asa que en vez de entregarle al ladrón, toma, llévate el bolso y disfruta. No, agarras el bolso y prefieres que lo rompan. Y esto es aprendido social y culturalmente. ¿Qué le ocurre a las mujeres? Bueno, pues nos va ocurriendo un proceso de interiorización de toda esta violencia, de aislamiento en el espacio privado, proveniente de una falta de igualdad de milenios, donde el abuso y la segregación se convierte en algo cronificado y se empieza a interiorizar. Se empieza a interiorizar la violencia. La violencia también se interioriza, interiorizamos todo y nos construimos en el reflejo que nos transmiten los demás. Entonces, esa vida de violencia vas interiorizando la baja autoestima, la ansiedad, etcétera, etcétera. Como decía la película de Ciar Boyain, te doy mis ojos, ¿por qué? Porque ahora voy a ver a través de los tuyos. Y además se va generando todo un estrés postraumático. ¿Qué significa el estrés postraumático? Nosotros tenemos preparado el organismo para defendernos frente a una agresión.
¿no? Respiramos más rápido, el corazón nos pulsa con mayor rapidez, etc. ¿Qué ocurre? Que empiezas a disociar. Ya no hace falta la agresión, sino con que oigas la llave en una cerradura, ya tienes esa respuesta. Y eso se va extendiendo a todo tu ámbito de tu vida y por eso es tan difícil y tan trabajoso el tema del estrés postraumático. En los tipos de violencia no me voy a meter. La violencia, en definitiva, es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder necesario para mantener el poder y necesario en muchos ámbitos. La violencia, además, se critica. Hay en ciertos ámbitos que el movimiento feminista ha hecho un gran trabajo, ¿no?, de crítica de la violencia, pero sin embargo hay mucha banalización de la violencia. Vivimos en un entorno donde se legitima la violencia, donde tenemos unas películas terroríficas de machos alfa, donde tenemos una sobreexposición de la violencia, por no meterme, por supuesto, en la pornografía, que es la erotización de la violencia. O sea, la violencia nos invade absolutamente todos los espacios de nuestra vida. Y no se sale de la violencia, que es muy fácil la frase, no se sale de la violencia, ¿por qué? Porque la vida de las mujeres se ha trasladado al espacio privado durante milenios. Ese es su espacio, el de ellos es el espacio público, el de las mujeres ha sido el espacio privado. Y ese espacio privado legitima, o sea, no se hubiera construido el espacio público, siempre nos construimos frente a otro. El espacio público de los varones no se hubiera construido sin el espacio privado de las mujeres a los que nos mandó. Me deben de quedar 2 minutos, ¿no? Bueno, a ver, entonces me voy a ir. ¿Qué es entonces, qué propuestas podemos hacer? ¿Qué acción feminista se puede hacer frente a la violencia? Por supuesto que el fundamental no es un problema legal, no es un problema psiquiátrico, es un problema estructural. Los pequeños cambios legislativos, que son grandes avances, la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 fue un gran referente no solo en España, sino en el mundo entero. El Convenio de Estambul ha sido un avance, todos son un avance, pero sin embargo lo fundamental es promover políticas que promuevan la igualdad. Esa es la clave, como decía Carmen Calvo esta mañana tan acertadamente. Lo fundamental es la libertad de cada una de nosotras. Tenemos que promover culturas políticas, económicas, sociales, mucho más igualitarias en todos los ámbitos. Esa es la mayor vacuna contra la violencia. Tenemos que utilizar estrategias. El feminismo ha desarrollado muchas y múltiples y muy variadas estrategias y métodos de lucha en todas las áreas y en todos los niveles. Y yo quería terminar haciendo una mención a la situación en la que nos encontramos. Cada vez en la historia de la humanidad que se ha producido un avance, siempre, de cualquier tipo que fuere, se ha producido un retroceso y una involución. La Revolución Francesa, que fue un gran avance, un gran referente, que por primera vez en la historia de la humanidad emerge un yo social que actúa, emerge un yo social. Sin embargo, el gran ataque a la Revolución Francesa fue el romanticismo, y me explico. El romanticismo es la exaltación del yo individual frente a ese yo social que emerge en la Revolución Francesa. Y el romanticismo se va a desarrollar en literatura, en filosofía, en poesía, en música, etcétera, hasta hoy día, que tenemos romanticismo en todos los lados, ¿no? Siempre que ha habido un avance, ha habido una evolución. Las mujeres de la Segunda República, que eran vanguardia feminista, cultural, intelectual y feminista, las mujeres de la Segunda República Española, ¿podían haber imaginado al lugar donde llegaron luego? No lo podrían haber imaginado, que iban a ocupar, a ser menores de edad. Yo creo que si habláramos con alguna de ellas sería imposible que lo hubieran, yo creo que lo hubieran podido imaginar. Y en ese sentido, yo creo que estamos en un momento de recordar que los derechos no son naturales. Nosotras las mujeres no tenemos derechos naturales, no los hemos tenido durante milenios. Los derechos los hemos conquistado todos. Y hemos visto que además es imprescindible el análisis constante. Y quiero terminar recordando que hemos hecho unos grandes avances, hemos hecho unas grandes conquistas, por supuesto que queda mucho por avanzar,
pero que tengamos muy presente que siempre que se produce un gran avance, se produce una involución y recordar que tenemos el fascismo en las puertas. Gracias. Gracias. Rosa, vamos a abrir ahora unos 10 minutos o un cuarto de hora de debate. Solo quería decir una cosa a propósito de lo que estaba comentando, de los grandes avances que se consiguieron durante la Segunda República en la situación de las mujeres en España y, bueno, la ley de divorcio del año 1932 fue la más avanzada de Europa. Bueno, pues de ahí pasamos en el año 39 a un artículo 57 del Código Civil que decía que la mujer debía obediencia al marido. Es decir, la dominación-subordinación se incorporó, bueno, ya estaba incorporada en el Código Civil, pero durante la Segunda República se había derogado, se volvió a poner en vigor durante casi, bueno, pues 40 años. Por tanto, aprendamos la lección y no nos dejemos comer terreno. Bueno, pues preguntas que queráis hacer a las ponentes. Buenos días. Yo quería contestar a una compañera que ha hablado antes en primera fila, que me he quedado con las ganas antes. Y bueno, quería hablar yo creo que en nombre de mi clase y decir que como primera promoción, como primera promoción de la Comunidad de Madrid del ciclo de igualdad de género, pues que nos comprometemos a sensibilizar y educar y luchar contra la violencia de género. Nos falta gente joven. Hola, buenas. Bueno, yo quería hacer una pregunta en referencia a lo que ha comentado a nivel. Me parece como que lo de la esclavitud, que ya hemos terminado con la esclavitud, me parece un concepto que escucho en muchos sitios y que realmente no sé si es real. ¿Hemos terminado con la esclavitud en España o se ha modificado? Porque a nivel la prostitución en la trata, para mí sigue siendo un tipo de esclavitud, ¿no? Entonces... O sea, me parece como que es muy peligroso porque en varias conferencias se escucha esto de que la esclavitud se ha terminado, pero realmente no. Porque es como una invisibilización esa parte, ¿no? Efectivamente, las leyes cambian la realidad, pero no la modifican totalmente. O sea, quedan vestigios de la esclavitud, por supuesto. Hay muchos sitios donde hay esclavitud explícita y, por supuesto, que la trata y la prostitución son esclavitud. Por eso están las mujeres. O sea, son los vestigios que nos quedan de la esclavitud, que quedan muchos. Pero yo, como he estado leyendo el contrato sexual estos días, que se ha vuelto a reeditar, me ha impactado lo impresionante que es esa obra que leímos hace 30 años y lo que nos ha influido. Y es verdad que la nueva el contrato, las teorías contractualistas del siglo XVIII, que son Rousseau, Kant, es la Revolución Francesa. La esclavitud queda abolida en general. Y pasamos a una sociedad en que todo se va a basar en contratos, una sociedad contractual. Y como explica magníficamente Peitman a través de su teoría de que hay un contrato sexual que precede y fundamenta el contrato social, la nueva esclavitud que fundamenta el contrato es que, pensad en las mujeres en el siglo XIX, no tenían derechos civiles, están sujetas. Entonces, es una sujeción, pero tienen que ser libres al mismo tiempo. Cuando contraía matrimonio una mujer a lo largo de todo el siglo XIX, expresaba al firmar ese contrato tanto su sujeción absoluta como su libertad para firmar el contrato. Entonces, la nueva esclavitud, que viene ya del siglo XIX y que por eso el feminismo rompe el liberalismo, aunque lo rompe una vez que lo ha experimentado. No podemos ver que la igualdad formal es insuficiente hasta que no tenemos igualdad formal. Igualmente es muy preclaras, lo ven, pero realmente tú,
Cuando dices esto no es suficiente es cuando ya lo tienes. Pero entonces, quiero decir que el contrato trae una promesa de libertad que luego jamás cumple. Por eso la nueva esclavitud. Y es tan compleja verla, porque la ves y no la ves, porque necesita de las dos. Un contrato necesita las dos partes. Que no seas libre y que lo seas. Vaya, por eso el feminismo rompe necesariamente y mueve todo. Bueno, buenos días. Soy Ángela Escribano. Aquí estoy, de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel. Nos gustó tanto esta escuela que nos hemos copiado hasta el nombre. Felicidades a la mesa, felicidades a Silvia a crear este espacio. Echo un poco de menos las acciones, echo un poco de menos la agenda, echo un poco de menos que juntarnos aquí tantas mujeres que nos abrazamos una vez al año por lo menos, tengamos que salir mañana de aquí sabiendo qué tenemos que hacer cada vez y qué es prioridad. Desde crear, por ejemplo, en Valencia que hemos creado el Front Abolicionista, hasta saber qué tenemos que hacer para que sea una sociedad laica, qué tenemos que hacer para abolir la prostitución, qué hay que hacer para cerrar los prostíbulos, qué tenemos que hacer acciones y agendas para conseguir que este feminismo no se quede solamente en el título de una mesa, que sean acciones y que sea en la agenda real y sobre todo que lo podamos conseguir. Gracias. ¿Queréis contestar ahora? Es que eso es todo, ¿no? Bueno, yo en concreto cuando fui a la mesa de la subcomisión del Pacto de Estado, que está aquí Ángeles Álvarez, lo que hablé de pornografía y lo que pedí es que no es tan difícil, que haya un consenso para, por lo menos, que cualquier persona que quiere que llegue pornografía de libre acceso a su móvil o a su ordenador, que por lo menos tenga que dar la tecla de pedirlo. Solo ese cambio ya hace que tú activamente sepas que estás pidiendo que llegue algo de libre acceso a tu ordenador. Pero a los de los menores, bajo ningún concepto. Y uno de un partido, que no os voy a decir cuál era, pero Ángeles lo sabe, el que me llevaba medio metro, se atrevió a decirme que yo no sabía cómo funcionaban las nuevas tecnologías. Digo, pero oiga, usted, vaya usted a la embajada china a preguntar cómo bloquean la palabra democracia, si quieren. Entonces, es decir, que no nos tomen el pelo, que ya nos lo han tomado. No, es facilísimo. Entonces, me parece que es una exigencia. Alguien puede decir, bueno, mujer, no puedes poner puertas al campo. Mentira, es lo que hemos hecho toda la vida. Eso para empezar. Y luego, que con esto conseguimos posicionar a la sociedad entera y ya es un clamor. Nadie quiere que llegue pornografía a los teléfonos de sus hijos e hijas. Pero es que yo tampoco quiero que llegue al mío y como ciudadana tengo pleno derecho a exigirlo. Bueno, pues vamos a exigirlo. Y para que no nos digan, la censura, las feministas nos quieren censurar, tienen un problema con el sexo, puritanas. Bueno, a ver, que tampoco nos tomen el pelo, pero decimos, el que la quiera, que mande un mensaje diciendo, desde este IP sí quiero que me llegue. Y ya sabemos quién tenemos enfrente. Y le podemos preguntar en un bar, ¿tú eres de los del IP que sí ves? Pero quería postillar una cosa. Pero no solo eso, Ana, sino que en la propia administración, en las universidades, hemos solicitado que no se pueda ver pornografía en las universidades, que menos estamos en la administración pública y se niegan a hacerlo. Por eso hay una batalla. Es el negocio del sexo. Sí. Sí. Yo antes había dicho una cosa a modo de propuesta también, que es la posibilidad de que de aquí salga una propuesta de ilegalización a nivel mundial de lo que son los vientres de alquiler. Por ejemplo, podemos proponerlo. ¿Hay alguna palabra? Yo también quería proponer que
Ya que estamos de elecciones, si un partido político lleva en su programa esta idea, la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, que su líder principal o cualquiera de una provincia española nos lo muestre. No, o mejor el principal. Es decir, se dice que los políticos hablan y que no es cierto lo que dicen. Si usted dice la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, tiene la oportunidad de demostrárnoslo. Una sola mañana le pedimos desde aquí, una sola mañana en el polígono de Marconi y, o sea, y yo desde aquí me ofrezco esa mañana a hacer cualquier otro trabajo del mundo que me digan. Limpiar culos, bajar a una mina, limpiar váteres toda la mañana, mientras ese político o política está al punto en el polígono de Marconi. Una sola mañana, y que se puede hacer fotos y de todo, porque es un trabajo como otro cualquiera. Igual que cuando van a una plaza, a un mercado, se ponen el delantal y se ponen a vender. Que nos lo muestre, solo pero con muy buenas maneras. Tiene usted la oportunidad, está toda España, todas las madres mirando a las que usted está diciendo que sean emprendedoras y pongan un burdel o que se prostituyan ellas mismas. Muéstrenoslo y creeremos que los políticos dicen la verdad. Ahí tienes una más, ahí justo, esta señora de ahí. Sí. Ahí tienes. ¿Yo? ¿Alguien tiene la palabra por aquí? Sí, hola, soy Monse Pedroche. Quería primero dar las gracias a la mesa. Ana de Miguel, decirte que por mucho que te escucho siempre aprendo y hace las cosas profundas y claras al mismo tiempo. Con respecto a las acciones que decía la compañera de Valencia, hay una acción propuesta desde Mujeres por la Abolición. El día 11 de mayo hay propuesta una marcha contra la prostitución y contra los vientres de alquiler. Y desde aquí ya podemos apoyarlas. Así que en Barcelona el 11 de mayo. Nada más. Gracias. 11 de mayo. Voy a apuntarlo porque ya... Bueno, pues yo creo que ya... ¿Más palabras? Allí. Primero agradeceros a la organización estas jornadas que desde hace tantos años nos ayudan a comprender el mundo del feminismo y a participar de él, y por supuesto a las ponentes que año a año aprendemos de ellas lo que no está escrito. Quería preguntaros, porque habéis hablado de la pornografía, que a mí me parece una de las grandes herramientas del paternalismo, ¿no? Y que actualmente con ese dominio de la imagen y de las redes a nivel social, pues educan a las personas más jóvenes y nos siguen educando a nosotros, que ya tenemos nuestros añitos. Quería preguntaros, puesto que he entendido que lo habéis estado estudiando, si hay alguien en este momento, alguna persona, alguna organización, no sé, se me ocurre un colectivo de artistas plásticos o de gente que trabaje en el mundo del vídeo, que ya esté trabajando en combatir la pornografía. No sé si sería posible combatirla desde dentro, como decíais antes, con la propia pornografía, pero me parecería interesante saber si hay alguien que realmente lo está haciendo y que por favor envíe el enlace para empezar a pasarlo como se pasan otras muchas cosas, simplemente para contraatacar. Me gustaría saber si existe. Gracias. La verdad es que yo eso no sé si existe. Lo que sí sé es que hay muchísimas personas y gente de asociaciones concienciadas ya de que aquí hay un tema de legitimación de la violencia y la desigualdad sexual, que es una escuela de desigualdad humana. Pero entonces, como no sé, no te puedo contestar, pero creo que debiera salir de aquí eso que dices. Ahora, lo que sí sé y puedo decir que desde ahí que no utilice nadie el discurso de vamos a contrarrestar toda la industria del sexo patriarcal ofreciendo una pornografía feminista, porque eso es un caballo de Troya y es como si queremos hablar de una pornografía comunista o una pornografía podemita o una pornografía antiglobalización o una pornografía antirracista,
que me digan en qué consiste. A nosotras siempre nos quieren tomar el pelo. Nunca a nadie se le ha pasado por la cabeza que pueda haber una pornografía antirracista. Pero feministas sí, pero bueno, ¿de qué creen que somos tontas? Y el caso es que a veces hay gente suficiente que dice, ¿no deberíamos hacer eso? Digo, bueno, cuando haya una pornografía comunista y antiglobalización, lo tendremos en cuenta. Y cuando veamos a todos los líderes de los partidos políticos varones hablando en torno a, ¿hay una pornografía del PP explícitamente o una pornografía? Ellos no se van a entretener ahí. Mira, por responder y darte una información, María Lameira de la Universidad de Vigo acaba de sacar la primera cátedra en sexología en España y tiene un programa que además lo desarrolló en parte en la Xunta de Galicia. Claro, la gran vacuna contra la pornografía es la educación. Bueno, son todas las vacunas, pero una de las grandes vacunas es la educación. Promover educación en sexualidad, porque la pornografía como erotización de la violencia, además, está educando la sexualidad de los chicos y las chicas. Entonces, ella sí que está trabajando este tema, por si te interesa. Yo creo que es la única, así en el marco universitario, que María Lameira. Bueno, una última pregunta, si hay, y si no, cerramos. Allí, venga. Hola, buenos días. A mí me interesa lo que habéis planteado de que el tema de la dominación tiene que contar con la complicidad de la persona dominada, ¿no? Entonces, creo que esa complicidad se consigue fundamentalmente con el sistema de creencias. Entonces, me gustaría saber ¿cuáles serían las creencias que en este momento tan neoliberal que vivimos, ¿no? Están contribuyendo a esa complicidad? Gracias. ¿Tú has hablado de esto? ¿No? Bueno, muy brevemente. Mira, una creencia fundamental es, si lo pensamos vamos a ver, hay instituciones que fomentan la igualdad entre todas las personas. Y las hay que todo lo contrario, que fomentan y legitiman la desigualdad. Hoy en día el discurso que está recibiendo la gente joven es un discurso de lo primero, tú que eres una rebelde, tú que no admites los límites, tú que transgredes todas las normas. Es un discurso de tú que no toleras los límites. Bueno, es un discurso en que se vende que la libertad y la igualdad o la forma de vivir juntos la comunidad humana es no aceptando los límites y las normas. Bien, toda la historia de la humanidad muestra que ser humana es ponerte límites tú la primera respecto a lo que haces con los demás. Los límites es una cuestión crucial si vamos a ser una comunidad humana. Y todo el discurso viene machacando tú que no admites los límites, para luego, tú que no admites los límites, bebe esta ginebra, ponte este vaquero roto, o ve pornografía, o vende tu cuerpo. La segunda es, tú que no admites los límites, y a las mujeres en concreto, tu mejor recurso es tu cuerpo. Tu cuerpo es una mercancía. Tú lo has dicho, dices, mi cuerpo es mío. Y entonces el sistema te dice, efectivamente es tuyo, es tu mercancía, tráela al mercado. Nos interesa venderla y ponerla a circular. Una inmigrante que llega a este país dice, no tengo nada, vengo aquí. Dicen, ¿cómo que no tienes nada? Yo veo que tienes un cuerpo y tu cuerpo es tuyo. Ya lo dijeron las feministas de los años 70. Tengo yo un burdel aquí, me interesa tu cuerpo como mercancía para ponerlo a circular. Son muchos mensajes que, uno, nos dicen, tú que eres una transgresora, y dos, tu cuerpo es tu mejor recurso o un gran recurso, y tres, mira, yo tengo aquí un negocio en que tu cuerpo nos va a venir muy bien. Prostitución, vientres de alquiler y mañana lo que haya de venir. Entonces, veamos muy bien esto de cómo se está utilizando la libertad e incluso la rebeldía para haber desplumado a toda una generación de todos los derechos a un trabajo digno y un trabajo para toda la vida, de la seguridad que necesitamos los seres humanos para luego volar y para que nadie nos compre ni nos ponga precio.
Entonces, eso es un conglomerado. Por añadir las creencias es todo el sistema, toda la ordenación simbólica de la realidad, todas las ciencias, la ciencia por definición es sexista y segregacionista, pero hasta la farmacología, los experimentos en farmacia solo se hacen con varones y al mercado se saca un fármaco con a partir de un 25% de eficacia en la experimentación. Al principio se experimenta con varones y mujeres, pero al final de los experimentos solo con varones. O sea, puede salir al mercado un fármaco con un 26% solo experimentado en varones que a lo mejor incluso no sé ni cómo estamos vivas. O sea, todo el orden, todas las ciencias, absolutamente todas las ciencias, todo el discurso audiovisual, etcétera, etcétera, todo es un sistema de ordenación simbólica de la realidad que está legitimando esa subordinación y por eso estamos en el ámbito de las universidades de forma tan costosa, intentando que se reconozcan los estudios de género y los estudios feministas, que no se reconocen. O sea, no se reconocen ni en las evaluaciones, ni en la promoción, ni en absolutamente nada. O sea, que nosotras, vamos, que estamos en el ámbito de la ciencia, es un ámbito también que todo el sistema científico, que se supone que la ciencia es verdad, entre comillas, ¿no? Que el conocimiento es verdadero, pues todo ese conocimiento es absolutamente sexista y segregacionista. O sea, que la tarea por hacer es inconmensurable. Pero es posible. Bueno, pues vamos a terminar dando las gracias de parte de las tres a la Escuela de Pensamiento de... Ay, perdón, se me ha acabado de olvidar el nombre. Clara Campoamor, por Dios. Claro, pero sobre todo a Silvia, a Raquel, a Cristina, a todas las que habéis dedicado tanto trabajo para que este foro de debate pueda funcionar. Muchas gracias.